Y arrancamos la sesión. Bueno, entonces bienvenidos a la segunda sesión del último ciclo del año. Esta es la segunda porque la primera fue la fiesta de Navidad. Eh, bueno, yo quería hoy como preguntarle si ya arrancaron el libro y si no, para saber desde qué punto arranco. Mauro, ¿ya arrancaste a leer? Todavía Oh, no. Julie, ¿tú ya arrancaste a leer? sí, Marce, yo ya empecé. Ah, bueno, entonces les voy a contar un poquito como de qué va la autora y también de qué va el libro, ¿cierto? Como para que lo tengamos ahí presente, Mauro, porque creo que también te puede gustar un montón después de escuchar esto. Para mí ha sido un libro muy conmovedor porque tiene una mirada diferente. Yo nunca había como leído desde una mirada no humana, ¿cierto? Porque acá quienes hablan son los animales y creo que es un libro que todos deberíamos de leer en esta era. Esta mujer que nosotros estamos leyendo, que se llama María Ospina Pizano, es una mujer colombiana, ¿cierto? Nació en Bogotá en el 77, estudió historia y es doctora en literatura hispánica de Harvard, ¿cierto? Que me gusta que cerremos el año con una colombiana. Ella es docente, investigadora también de todo lo que tiene que ver con la cultura latinoamericana, entonces me parece muy bacano porque parte como está narrando este libro y que además yo me lo estoy consumiendo como de a poquitos porque hay mucha información allí, ya les voy a contar como un poquito qué es lo que vamos a encontrar. Ella decidió que en este libro iba a tratar pues como varios temas, ¿cierto? Y es que mezcló temas de memoria con temas de naturaleza, con temas de violencia y con temas de territorio. Entonces vamos a encontrar un libro atravesado por la historia de los animales, las migraciones y todo lo que pasa con los animales, pero los animales también observando al humano, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que en la línea narrativa son como varios textos que se van entrelazando, ¿cierto? Arranca un texto de unas perritas callejeras, el segundo texto tiene que ver con un ave migratoria, ¿cierto? Aparece también por ahí un cucarrón, un puercoespín, y estas historias se van uniendo con historias que tienen que ver con luchas que ha tenido también nuestro país y cómo nosotros nos vemos impactados también a veces como por otros lugares, ¿cierto? Entonces ella trata como de unir memoria, naturaleza, violencia y territorio. Mm, el libro o los libros que ella ha hecho usualmente tienen como mucho impacto internacional porque es una forma como diferente de mostrar lo que somos y ella arranca como a crear una obra muy académica y empieza a decir, bueno, esta es la obra que yo tengo académica, muy de tesis y me parece una tesis porque le da la vuelta en este libro porque el libro no parece una tesis, ¿cierto? El libro es otro tipo de cosa y en esa voz que ella va creando todo el tiempo amplía como la perspectiva entre lo que es animal y lo que es humano. Y yo creo que eso es muy difícil de lograr porque hay ratos en donde usted está en el libro y usted dice, yo soy este pájaro, ¿cierto? Soy este pájaro que va volando, siento el dolor de los pájaros, veo lo que los pájaros ven, ¿cierto? Entonces es muy bacano por la perspectiva que le da. Entonces, esta novela fue publicada hace poquito, fue publicada en el 2023. Esta novela lleva 2 años en el mercado, pero me parece que es una obra muy potente contemporánea, además porque es narrada como yo no he visto otras cosas, ¿cierto? No está centrado en el humano, como ya les dije, y como que une lo académico, lo literario y lo social, pero uno ni siquiera se da cuenta. Entonces, uno está en la historia y a veces como que uno dice, pues, ¿qué es esto que pasa acá tan bacano? Porque uno no está en la mirada de uno. Entonces, ya sabemos que los protagonistas no son humanos, no son personas, todos los protagonistas del libro son animales, tiene mucho que ver con las migraciones, con el desplazamiento, con el movimiento y también quiero contarles que si de pronto no tienen tiempito para leer, también está en audiolibro, en Libby. Cierto que Libby es una aplicación de las bibliotecas de Colombia y ahí está en audiolibro, entonces por si no tienen tiempito también se lo pueden escuchar. Yo he estado entre leyendo y escuchando porque para cerrar el año, pues Julie que estuvo por allá en la fiesta de Navidad se dio cuenta que hay 3 libros, ¿cierto? Hay unos grupos que eligieron uno, otros otro y los otros otros. Ya me terminé el del lunes, que es un ensayo que tiene que ver sobre parejas, divorcio y demás. No me mató, creo que de los 3 fue el que menos me gustó, pero me pareció muy interesante.
El segundo libro que estamos leyendo se llama Klaus y Lucas. Ay, no, muchachos, qué libro tan bacano. Es de la Segunda Guerra Mundial. Se los puedo prestar cuando lo termine porque es muy enganchador y es la historia aparentemente de dos gemelos que la mamá los abandonó donde la abuela en la Segunda Guerra Mundial en Hungría y pasan un montón de cosas en ese libro para deshumanizar esos peladitos. O sea, es una cosa es como leer la guerra siempre que es muy duro. Y está este que es solo un poco aquí, que es donde estos protagonistas no son humanos, tiene mucho tema de movimiento, migración y desplazamiento, y es una apuesta contra lo que se llama como el antropoceno, ¿cierto? O el antropocentrismo, que es la era en donde el humano está puesto en el centro para todo, y ella quiere hacer como una apuesta en contra de eso. Entonces tiene como una forma híbrida, parece novela, pero tiene como mucho ensayo, porque además te cuenta de las especies, te cuenta de los animales y Mauro, vos que te gustan tanto las imágenes, lo invita a uno mucho como a buscar, por ejemplo, la tángara, que es como la protagonista del segundo cuento. Entonces hay muchos tipos de pájaros, entonces uno como que se tiene que detener, yo no sé, Julie, si a vos te ha pasado, pero uno como que se tiene que detener a buscar el animal porque uno necesita saber cómo se ve. Julie, ¿te ha pasado que te tocó parar a buscar Sí, algo? pues a mí me ha parecido muy bonito porque lo que tú dices, como es una manera, pues como de ver, o sea, como de sentir cómo se sentiría como un animal y de tener esa visual desde ellos. Entonces, pues he leído como las primeras partes que eran de los dos perritos y, y me parecía muy bonito, pues como empezaban a narrar como el día, eh, como que siempre estaba ahí como esperando pues a su dueño, eh, como, sí, pues no sé, me recordaba mucho a mi perrita, yo tengo una perrita que se llama Paprika. Entonces, y es todo charro porque yo hasta me pongo a leer en voz alta y ella está ahí como a mi lado. Entonces me parece muy bonito porque, eh, pues no sé, siento como que de alguna manera eh, ella estuviera hablando lo que es su vida. Entonces me parece súper, pues me ha parecido muy bacano. A mí me parece muy teso porque a ver, yo no soy mala con los animales, ¿cierto? Pero uno todo el tiempo es esperando que algo malo les pase. Y yo creo Ujú. que esa es la invitación también de la autora de decir, venga, es que usted en cualquier momento puede dañar un animal, ¿cierto? Y lo que pasó, por ejemplo, esta semana con toda esa pólvora y todo eso, yo decía, ¿en serio todavía? Por ejemplo, acá al frente de mi casa, el vecino sabe que todos tenemos gatos, todos y tiró pólvora al frente de la casa como si nunca hubiese visto un animal al frente, ¿cierto? Y mi edificio está lleno de mallas, como que no hay ninguna empatía sobre el tema, entonces todos cuidando los animalitos y te siento que en cualquier momento y todo el tiempo mientras leo libros soy, bueno, ¿a qué hora le pasa algo a este animalito, ¿cierto? Como que también es un poquito desesperante, pero creo que quien lo lea también va a tener una empatía diferente no solamente por los perros y por los gatos, sino también como por los otros animales, no solo los domésticos, ¿cierto? Sino también como, como por el resto de animales que están en migración y están en todo lo demás. El libro tiene una cosa muy bacana y es que entrelaza las historias, pero no las entrelaza como a veces como que uno lo note, ¿cierto? Como, se entrelazó acá, sino que, por ejemplo, en la primera historia, segunda historia, tercera historia, siempre hay como un movimiento ante algo un movimiento ante una sociedad de algún tipo, o hay una revolución, o hay unas mujeres diciendo que están en contra de algo, como que siempre aparece ahí como una lucha del humano frente a algo con lo que no está de acuerdo, y esas cosas hacen que como que se entrelace la historia, pero que no sea como que tan intencionada, no parece intencionada, y eso me parece como muy valiente también de la autora, ¿cierto? ¿Qué hace la autora? Tiene apertura como empática hacia lo invisible, ¿cierto? Como que da voz y presencia a lo que nosotros ignoramos. Entonces se posa, por ejemplo, la Tángara en el segundo cuento, esto no es spoiler, se posa en el edificio de los espejos acá en Medellín. Y ahí pasan cosas, ¿cierto? Entonces, como
uno a veces no ve ni siquiera lo que está pasando en nuestro propio cielo o en nuestro propio territorio. Ha tenido muchos premios y muchos reconocimientos. Uno de ellos es el Sor Juana Inés de la Cruz y el Premio de Novela de Colombia del 2024. O sea que estamos leyendo como el Premio de Novela de nuestro país del año pasado y eso es también pues como importante a la hora de estar leyendo. Y yo creo que es una lectura como muy necesaria para todos. Kelly, ¿qué más? ¿Cómo estás? Oli, ¿cómo estás? Estoy trabajando, pero por aquí me conecté que estaba como suave el turno. Ah, bueno, hágale, pues por acá les estaba contando pues como a los muchachos un poquito lo que vamos a estar leyendo y como quién era la autora. Eh, Kelly, vos ya arrancaste a leer. Sí, llegué empezando el capítulo de la Tángara, o sea que llegué hasta donde era como hasta donde tú habías dicho. Hasta leíste todo lo de los perritos. Sí, Ah, bueno, y hasta ahora cómo te ha parecido sin spoilers, porque Mauro todavía no se lo ha arrancado. Juliana, muy sí, duro. Lloré contá. como en la primera pues en las ¿Lloró? primeras Yo no lloré, páginas. pero muchos han dicho que han llorado. Yo creo que si tienen perritos Eh, van a llorar. yo tengo dos gatos, entonces como que pensaba en los gaticos abandonados, pues no, bueno, sin hacer spoiler, me parecía súper cruel y como que ya no puedo ir, pues como que nunca había pensado lo que pueden pensar un animal, o sea, porque no, uno nunca se pone en los pies de un animalito, pues como tan en los pies como lo redacta el libro. Entonces fue pucha, no, ya hasta le hablo más a mis gatos desde eso. Yo dije, ¿será que me están entendiendo? Pues hablemosles. Tan bacano. Bueno, Pero entonces sí. la invitación de este espacio era que adelantáramos lectura. Juliana no ha arrancado el de la tángara, ¿cierto? Solo llegó a los perritos. Perdón. Sí, sí, ya arranqué. Ya arranqué el de la Tángara, pero como dos paginitas. Ah, Eso. bueno, entonces la idea es como que arranquemos hoy el segundo relato, ¿cierto? Que es el de la tángara. Mauro se pone al día con el del primero porque no tiene, pues por ahora creo que es indiferente arrancar el uno o el otro y que empecemos la lecturita hoy entre los cuatro. Mm, usualmente en estas... Marce, y tenía una pregunta. ¿Tú has leído ya algo de la autora diferente a este? ¿O Yo es la nunca había primera? leído nada de la autora. Nunca había leído nada de la autora. Espérame, yo miro por acá. Ella que tiene publicado. Y además son libros a los que no le hacen mucha bulla y eso me da como tristeza, ¿cierto? Porque es como, venga, fue novela, la novela ganadora en Colombia en el 2024 tiene que ver con animales, con memoria, con de todo, y no le hacen la bulla suficiente. Tiene un libro de cuentos, Mauro, en el 2017 y tiene este, o sea, y tiene como cuenticos por ahí publicados, no, no es como que tenga muchas cosas publicadas, pero pues la verdad lo que hace en este libro a mí me parece impresionante, al menos para uno como empezar a entender y a ser más empático con los animales, ¿cierto? Como es Mauro como especie de serie de Netflix, pero puesta ya con datos y hechos mucho más reales, como es muy bello porque además es hacer el recorrido como un animalito. Entonces, en este segundo te vas a dar cuenta que uno está haciendo el vuelo migratorio con esta tángara y pasan muchas cosas desde todo lo que hacemos como humanos, las luces, el agua. Si quieren, arrancamos a leer algo. O Mauro, otra pregunta, o Julio, otra pregunta. Kelly, lista. Kelly, usted tiene el libro por ahí, puede leer. Acá lo tengo en mis manos. Hágale pues. Entonces yo arranco, vamos a leer una hojita cada uno, por lado y lado. Sigue Julie, sigue Mauro y sigue Kelly. Entonces, dice De así, uno. entre las frondas el desvío. Ave, sueguana, isue, ala del ave, gaca, abatirse el ave, guasamacua, cantar las aves, ainsuca, nuada de pájaros, isoa, anónimo gramática breve de la lengua mosca. ¿Cómo es vivir entre los pájaros? Aristófanes, los pájaros. Ay, picaflor, ya no es tanto la flor. Alas de esmeralda, no seas cruel. Baja a la orilla del río, alas de esmeralda, y mírame llorando junto al agua roja. Mírame llorando. José María Arguedas, Los ríos profundos. ¿Cómo le harán los pájaros para saber en qué momento si se echan a volar no corren ya peligro?
Qué nervio de su vuelo les avisa que son de nuevo libres entre las frondas de los árboles. Fabio Moravito, oigo los coches. Y este no lo va a leer porque está en inglés y yo no sé todo eso. Tras dice, all of Sí, us sabe. is the touching of strangers and parrots. Some of them humans, some of them not humans. De Aracelis Girmay. Dice, ella, hola San, ¿qué más? San, la voy a poner por acá donde vamos. Ah, Listo. hola, ¿Qué más? ¿Cómo vas? bien, ¿y tú, ella? Ya va a llegar a Bien. la casa. Hágale tranqui, San, nos vamos a arrancar a leer el cuentico de la tángara en voz alta por si se quieren sumar, me hacen ceñita las dos. Ese como es de largo. Ah, Oiga, pero le gustó, cuénteles. ¿Usted cómo va con el libro? ¿Le sí, gustó sí el me libro? gustó. Pero no puede dar spoilers. Me ha encantado. Ay, pues me ha encantado, pues. ¿Y por qué? Cuente. Ya llego y hablamos. Hágale pues, llegue. Ya subo y hablamos. Sí, en el Listo, ascensor. hágale pues. Dice. Ella no quiere rascacielos, lo que quiere es bosque, pero debe estar exhausta y esta vez, a pesar de la sabiduría de sus fibras, no parece saber cómo encontrarlo. Tampoco las demás, hechizadas por la luz. Todas vuelan en remolino alrededor de la punta filuda del edificio que las atrae y las ignora, que ostenta su victoria eléctrica y les dispara luz y voluntad de acero y de vidrio, de cables y de dueños. El radar meteorológico las capta esta noche en el trance, aunque no del todo. Sobre el mapa se apelmazan miles de cuerpos inquietos, destilados en una gran mancha verde que va nublando la pantalla de los expertos. Algún científico angustiado analizará la imagen para luego reportar el desastre, pero el radar no alcanza a revelar el ímpetu de esos músculos, las plumas en arrebato y ardor, la rabia de alas y timoneras que resplandecen con la luz del rascacielo que las engaña. Amarillas, grises, jaspeadas, negras, marrones, rojas, verdinegras, blancas, anaranjadas, azules, alas desorientadas, cuerpos exhaustos que antes de esa trampa eran intención y sed de destino. Si alguien abriera una ventana allí en lo alto de Manhattan en esa noche de septiembre, pero ¿quién lo haría en los edificios de oficinas climatizadas construidas para mirar hacia adentro? O si uno de los ornitólogos que a veces sube a la punta del edificio a estudiar aves estuviera grabando los cantos de esos pájaros perdidos, detectaría entre el ruido del tráfico los pregones insólitos con que ellos imploran algo esta vez. Notaría la algarabía que anuncia su pánico, la avidez con la que aparecen buscar que otros, atrapados en la espiral iluminada como ellos, les revelen por qué se han atrofiado su brújula, por qué no pueden seguir hacia el sur. ¿Dónde está el trayecto dictado por las estrellas que sus lomos conocen desde antes del primer viaje? ¿Dónde la ruta que han volado resueltos por miles de años los de su estirpe? Si alguien atendiera a este bullicio disonante, se aventuraría a conjeturar que andan preguntando todo eso. La tángara escarlata solo lleva unas horas en el tropel circular desde que salió de su bosque en Connecticut, transformada en ave noctámbula de largo vuelo y perdió el rastro de las estrellas, que se fueron borrando del cielo. Entonces voló hacia las luces escandalosas de la torre que la llamó para extraviarla. La madre de 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 la madre, me voy a ir hasta por allá adelante, de la madre de la tángara como tantas de estas madres, pasó por lo que ya para ese entonces se llamaba Nueva York, de camino al sur sin atortolarse con cristales y filamentos. Julie, te doy la palabra. Listo, Marce, ahí me escuchan bien. Sí, Sí. Y luego también de camino al norte. Por miles de años sus ancestros escaparon de depredadores y tormentas. Por siglos atestiguaron el trasegar humano y mediaron entre árboles y estrellas para que ahora todo se desplome. Perdida en la vorágine, la tángara vuela como un autómata, quizás extrañada de su propio impulso, con el racimo de abanicos encalambrados que la hinchan. Tal vez la compañía de cientos de otros pájaros grandes y diminutos que entre aleteos y gritos también se han desviado de su rumbo,
o las corrientes de aire que crean todos con el batir de sus alas, obligadas a venerar la electricidad, la alienten a seguir en esa órbita que los iguala, que licúa sus diferencias. En las imágenes de la cámara instalada en la punta del rascacielos que ofrece vistas panorámicas de Nueva York por internet a cualquier curioso, alguien podría atisbar el movimiento rápido de esos cuerpecitos que interrumpen la imagen de las torres del distrito financiero. Podría confundirlos con insectos y concluir, como suele hacer la gente, que todo aquello es banalidad y rutina. Nadie sabría con certeza que el cuerpo rabioso de la tángara escarlata es uno de los miles que manchan el venerado panorama de cemento, acero y cielo. Imposible también saber que muchos otros pájaros, exhaustos y gastados, se desploman al lado de ella tras horas de revoloteo en espiral. Cuando al fin la mañana diluya la luz eléctrica, dos voluntarios de la Sociedad Protectora de Aves de la ciudad catalogarán en el andén los cadáveres de reinitas, sirirís, turpiales, oropéndolas, zorzales, víreos, playeros, cuclillos, mosqueros y otras zángaras, que han ido desplomándose por los 110 pisos del edificio en picada hasta la calle Fultón. Para ese momento, el portero que preside la entrada principal del rascacielos habrá terminado su turno y saldrá al encuentro de los pájaros caídos. Confirmará la desazón que lo acosa en los días de otoño y primavera en que las aves se confunden. Como en las últimas mañanas, lo turbará encontrar los cuerpos de los pájaros que alfombran la calle con su aliento recién desinflado, con el vapor vital desperdigándose aún por el alba. Lo punza la rabia cuando advierte en el asfalto el silencio de las alas que antes vivían para defender el aire. Lo aflige tanto viaje abolido, la paz dolorosa de una carne apagada que antes era ímpetu milimétrico condensado en danza. Él sabe porque se crió con una abuela que le enseñó a encontrar en ese norte los pájaros que ella veía de niña en Tennessee, que las aves son majestad y augurio. Para honrarlas y para paliar su propia desolación, se ha puesto desde el otoño pasado a hacerles sus funerales. Como siempre que se topa con la masacre en el andén, recogerá con sus manazas enormes la mayor cantidad de cuerpecitos que le quepan en la mochila para llevarlo la hora y media que dura el viaje del metro hasta el departamento en el Bronx. Los enterrarán con su hija en la esquina de un parque aledaño, a la sombra del cedro más apartado de los caminos, al lado de las otras tumbas que cavaron en la primavera y el otoño anteriores. La niña armará con palos una cruz para cada uno y cantará una canción que inventó para despedirlos en la anterior temporada de entierros. Ella comenzaba a intuir que, aun en su muerte, los cuerpos que vivían para desafiar la gravedad son compañía. Entenderá mejor ese otoño lo que su padre le ha explicado antes, que pupilas, corazones, fibras y plumas un día se mezclarán con el polvo cósmico para hacer frondas y vallas y raíces. Que todo eso que el cemento de la ciudad quiere tapar, las capas de tierra y creda que se revelan debajo del pavimento cuando los de la compañía eléctrica punzan huecos en la calle con sus máquinas, es estrella y frenesí, don y sangre y vuelo, vestigio de incontables movimientos. Entonces se sentirá menos niña, un poco más perdida, menos dispuesta a creer que el mundo es puro juego y dulce secreto. Un ornitólogo que investiga las migraciones de pájaros en peligro de extinción detectará esa mañana en su computador un extraño desvío en el viaje iniciado en Vernon hace una semana por la reinita cerúlea que monitoreaba hace 2 años. El sensor diminuto con geolocalizador, acelerómetro, magnetómetro y sensor de temperatura que incrustó sobre el colchón azul del lomo del ave para descifrar la ruta exacta de sus viajes hacia y desde Sudamérica, reportará una serie de movimientos inusuales en el sur de Manhattan. Y luego un leve retorno del ave a la zona norte de la ciudad. La máquina que habrá sobrevivido al golpe del asfalto que extinguió las voluntades del pájaro enviará sus señales desde un parque del Bronx. El científico llegará allí días más tarde en busca de su reina hasta toparse con las cruces pequeñas sobre montoncitos de tierra que marcan el cementerio de criaturas. Purgará la tierra y desenterrará varios pájaros para encontrar el geolocalizador que abraza el cuerpecito de alas azules y nunca desgonzada por el que comienzan a colarse los gusanos.
Notará el brillo que aún refulge en el pecho blanco de la criatura que cree suya. Nunca sabrá quién la enterró allí, ni por qué, y le costará trabajo aceptar que el diminuto pájaro que él escogió acompañar desde la lejanía en su viaje de norte a sur, de sur a norte, de norte a sur y de sur a norte por el continente, puede ser un cadáver llorado por otros. Que alguien más lo reclame sin saber nada de rutas, de hormonas, de estatus de conservación, de vías de extinción. Listo. Eli, adelante. Yo creo que sí. Bueno, sin entender lo que le costó atraparlo y marcarlo. Por un momento contemplará quedarse en la tumba de la reinita hasta que aparezca el dueño del cementerio para interrogarlo, pero decidirá que no va a reñir por unos huesos. Se llevará entre una bolsa esterilizada a la vez descompuesta con el sensor aún alojado adentro y a otras dos reinitas que encuentran enterradas cerca, no sin antes darles una segunda sepultura a las otras aves en sus camas eternas. Cuando el científico en duelo congele el cadáver de la reinita cerúlea en su laboratorio, guardará en una caja de cristal en la mesa de noche algunas de sus plumas azules y blancas. Al analizar los datos que el sensor alcanzó a enviarle en esos días, no tendrá manera de saber que cerca de ella, rozándola a veces, quizás, voló por unas horas con una tángara escarlata, que la alinegra pasó al lado de la aliazul y compartió con ella ansias de sur y cantos de extrañeza y furor antes de que una de ellas muriera. Arrebatada, la tángara logra salvarse de esas tinieblas. Rodea el edificio iluminado como una esclava. Quizás añore las señales certeras de su carne que otros otoños fueron capaces de llevarla hacia el sur y esquivar esa trampa. Cuando el amanecer va atenuando el brillo eléctrico de la torre, el torbellino de pájaros que han resistido tanto aleteo se desintegra, como si de repente los sobrevivientes hubieran encontrado la puerta de una jaula que lleva horas buscando. La tángara sale también del cautiverio a enfrentar la resaca. Eli, siga, que es una hojita. Toda esa página Listo. suya. Le tiembla la carne y quizás eso la aflija. A lo mejor la sed le agrieta la lengua y el cansancio le encalambra las timoneras. Evitando desplomarse al suelo, se detiene en el alféizar de una ventana cercana. Parece vacilar. Se ha salvado de aterrizar deshecha en el pavimento de Manhattan, entapetado de chicles fundidos y huesos de pollo, invadido de pies urgidos y con juanetes. Pero es probable que ella no perciba así la salvación. Tal vez al enfrentarse al reflejo de sus plumas amarillas, rojizas y negras despelucadas y medio vencidas, desconozca al pájaro extenuado que refleja el vidrio frente a ella. Por un rato descansa allí pasmada, como esperando a que mermen un poco sus latidos y comience a disiparse el entumecimiento. La luz de la mañana brillanta el acero bajo sus pies. Por fin puede cerrar los ojos. Es posible que algo se le haya marchitado en ese desvío, pero no su devoción al follaje. Bregando contra la fatiga, vuela hacia unos árboles que se anuncian en la terraza de un edificio más bajo. En la azotea de hotel decorada con plantas ornamentales y sillas para tomar el sol, una cámara de vigilancia la filma cuando se posa en una rama de un seto y bebe agua de un estanque. No alcanzará a registrarla cuando se mueva entre los arbustos para desayunarse un escarabajo y dos polillas, ni cuando baje el velo de los párpados. La imagen de video del pájaro vivirá en una base de datos en la que se guardan los registros de cientos de cámaras de una compañía de vigilancia. Será borrada un año después sin que la haya visto nadie. En sus travesías anteriores, la tángara siempre pudo recorrer enormes distancias durante la primera noche del viaje, pero esta vez, recién salida del caos, el vigor de sus alas no parece encontrar vínculo con su carne. A lo mejor, estar parada por largo rato en una rama de esa terraza le ayuda a encontrar la sintonía. Le faltan semanas para llegar a su bosque de niebla. Quién sabe cómo la inquiete la noche perdida, o cómo la hora de, o cómo la hora de el paso del tiempo, que para ella podría ser un ovillo de altura y astros que nunca comprenderemos u otra cosa. A las 10:17 p.m., el radar detector de pájaros del Aeropuerto Internacional Dulles en Washington anuncia el paso de cientos de animales voladores hacia el suroriente. La tángara va entre ellos, pero nadie podrá percibir con exactitud su cuerpo hinchado de brío ni sus alas desbocadas que pulen el aire.
Desde la torre de detección, la técnica de turno nota primero la mancha naranja en la pantalla del radar y luego confirma la aparición de los animales en el monitor del sistema infrarrojo, inventado por los israelitas para anunciar el peligro de todo tipo de artefactos voladores. Comprueba que está a punto de emitirse la alerta de incursión. Estudia los pulsos que recoge la señal del radar y determina que lo que interrumpirá en pocos minutos los corredores aéreos son aves y no mariposas monarcas, ni murciélagos ni polillas. Oscilación 1700 a 2500 pies. Tamaños variados. Envía el reporte de alerta a la torre de control. Piensa que al fin y al cabo es mediados de septiembre y se alegra de que, aunque la espalda le duela a diario por tener que pasarse la vida sentada frente a los monitores, gracias a ella nadie interrumpe los viajes de nadie, o al menos casi nunca. Constata en otra pantalla que la salida y llegada de vuelos se ha suspendido por 10 minutos y que la torre de control ha ordenado nuevas altitudes para los aviones. La embiste el mismo alivio que retosa entre sus costillas cuando los protagonistas de las series de aventura, que ve con su novio los fines de semana, esquivan el peligro en selvas y desiertos. Nada mejor que un cuerpo redimido del riesgo de estar en el lugar equivocado. Pero luego aparece esa pena que se le ensancha en el cuello de vena en vena desde la primavera pasada, cuando llegan las grandes bandadas de pájaros y ella debe emitir las alertas. El escozor que intenta ignorar, pero que la abruma desde que trabaja identificando cuerpos alados en un aeropuerto a pesar del buen salario y el seguro de salud. Hay algo en la vehemencia de revoloteo de los animales que la atormenta. Aunque la travesía se traduzca de forma tan oblicua en la pantalla, ese flujo siempre la hace evocar a sus padres, que llevan 26 años de sedentarismo forzado en Nueva York desde que volaron allí del Ecuador y que siguen sin papeles. Sentada en su torre invicta mientras ayuda a que todos los demás transiten por los aires, la perturba la brecha entre el movimiento de unos y la quietud obligada de otros. La noche anterior, cuando la tángara se enreda en el rascacielos, a 23 cuadras de la cocina del restaurante donde trabaja su padre, su madre le confesó que no quiere celebrar sus 60 años, aunque todos le estén preguntando por la fiesta. ¿Qué voy a festejar, pues? Que llevo aquí metida en una tienda tanto tiempo planchando la ropa de estos gringos. Tú sabes que yo a estas alturas ya tenía que estar de vuelta en Cuenca, llevándole flores a la tumba de mi mamá y ayudándole a tu hermana con la guagüita. Y la hija exitosa, la que sí nació en Estados Unidos y pudo ir a la universidad, la que tiene el don para diagnosticar de qué criaturas son los cuerpos voladores en el radar de la nueva generación destinado a técnicos certificados como ella, siempre dispuesta a sostener el sueño que otros tienen de atravesar el mundo por los aires, sigue sin saber cómo consolarla. Julie vuelve y juega. Vámonos con otra voltica de paginitas y ahí cerramos. Ujú. Listo, Marce. La tángara vuela con un arrebato que diluye sus colores, que no parece angustia sino sabiduría. Busca frondas tupidas, pobladas de grillos de septiembre, donde pueda reponerse del desvío. En un bosque en los suburbios de Richmond, donde las hojas aún eluden la muerte escandalosa del otoño que pronto llegará para tumbarlas, un hombre enorme de ropa camuflada la nota acercarse al pie del riachuelo en el que suelen sentarse por horas a espiar pájaros. En los pocos segundos en que alcanza a verla por sus binóculos, en la rama de un arce percibe que las plumas amarillentas del ave todavía conservan un rastro del rojo refulgente que vistió para aparearse durante el verano. Le parece más delgada que las otras que ha visto en sus 4 años de búsqueda obsesiva de aves migratorias desde que volvió de Irak y Afganistán y se jubiló de coronel del ejército. Lo asedia la crispación de siempre, un ardor en la frente que le llega hasta las sienes y lo saca de sí. La pequeña crisis que le produce el desfase entre ver al ave con el ojo propio y encontrarla luego con el lente o perderla. Solo hasta hace poco el hombre ha logrado descifrar que su fascinación con los pájaros no nace solo de las plumas coloridas de algunos, que lo deslumbran cuanto más vistosos son, ni con la danza fogosa de esos cuerpos diminutos en vuelo. Él ha visto máquinas enormes acuchillar el aire y drones ligeros con ínfulas de criaturas que tiran bombas desde lo alto. Lo que le provoca la perturbación más dulce es reconocer que las aves perciben cosas que él no puede contemplar siquiera. Los cantos entrevesados, con que se llaman, que a él le cuesta trabajo distinguir por la sordera que le dejaron tantas explosiones de guerra. Los colores que ven, que nunca serán los suyos. El aire que él jamás rozará de esa manera, aunque haya volado aviones de guerra. Los árboles que palpan desde lo alto de las copas, la noche transformada en movimiento.
Un universo que no pueden transmitir ni las gafas de visión nocturna de soldado, ni las cámaras infrarrojas láser con zoom, ni los drones que autorizó en tantas misiones. A veces lo abruma saber que está dentro del mismo bosque y a la vez tan lejos de esas criaturas que prescinden de él y gobiernan sobre él mientras cultivan su aliento distante. Maldice y adora esa exaltación. Se reprocha que antes de jubilarse nunca hubiera reparado en ellas. Se lamenta por las décadas que pasó sin verlas. Muro. Ha aprendido a aceptar que las aves le corroban la antigua certeza de militar de mapa, máquina y dictamen, como cuando era capitán de una compañía de Afganistán y sus binóculos y los drones le revelaban algo que no pedía guerra. Unas mujeres en una aldea lavando ropa o un niño jugando en un camino. Y él sabía que acercar la mirada en el lente poderoso era el paso fácil que podía revelar el color de sus iris, pero que nunca desentrañaría bien los órdenes de sus vidas. Y aunque no se lo confesó a nadie entonces, al final agradecía enfrentarse al desconcierto que le producían esos cuerpos distantes que no le pedían protección, sino todo lo contrario, insistían en sus secretos, como ahora hacen los pájaros en el bosque donde les gusta diario. La tángara aletea rápidamente la copa de un coral y se esconde tras el follaje, como resistiéndose a que el hombre le tome una foto con su nueva cámara de desconectar. Él se decepciona de nuevo por no haber alcanzado a presionar el botón de la máquina a tiempo para conservar su imagen. Solo le queda el residuo de manchas que deja el cuerpo del ave en movimiento. Entonces se conforma con registrar al animal en su cuaderno de anotaciones ornitológicas. Scarlett Tanager, Mail, Janesville National Wildlife Refuge, 7:13 AM. Cuando llegue a casa, la reportarán la base de datos de Internet que recolecta avistamientos de observadores de aves, rastrea las rutas y estima la población de las especies de todo el continente. También añadirá a la lista un pico grueso, peche rosado, sirirí migrante y dos turpiales de Báltico, cuyo nombre sabe que es injusto porque son migratorios. No reportará a los demás pájaros que ve ese día, pues no vuelan distancias tan largas ni desafían las fronteras que tanto les preocupan a los políticos por los que él suele votar. Eso no logran deslumbrarlo. Como se estaba viendo costumbre, le mostrará a la mujer guatemalteca que viene a limpiar su casa desde hace 6 meses las fotos de las aves que ha sacado en esos días con su cámara. A veces se avergüenza de la limpieza excesiva que tuviste al compartirlas con ella, pero no ha querido descifrar por qué. Ella le dirá good, pues no sabe casi inglés y tratará de pronunciar los nombres que él le recita mientras se le anuda la lengua. Listo. Sigue Kelly y ahí terminamos. Le damos un paso a Sandra para que nos chismosee cómo va con el libro y seguimos leyendo solitos. Kelly, hágale la última paginita. Pues hojita por la vila. Terminamos en lastima el cuello, ¿cierto? Anuda la No. lengua. Pues más arriba. Empiezas en el que Ya. contarle. Él querrá contarle que lleva varias temporadas intentando capturar a una tángara escarlata en una foto nítida, pero que no ha podido porque ellas prefieren las ramas altas de los árboles más grandes, y él mirar tanto tiempo hacia arriba le lastima el cuello. Ella no habla el inglés suficiente para decirle que en eso de los viajes extensos por tantos países tiene también mucha experiencia, aunque no volando. Nunca ha montado en un avión, sino a pie y en bus y en el techo de un tren y en camiones de otra gente. Quisiera confesarle, pero sabe que tomaría mucho tiempo usar el traductor de internet, que cada semana, cuando él le muestra las fotos de pájaros migratorios, ella se pregunta quién ha tenido que sortear más obstáculos, si ella y su hijo pequeño en el viaje reciente en el que cruzaron la frontera hasta Texas, esquivando a las pandillas y a la migra, o alguno de esos animales hermosos que burlan muros, rieles, armas y papeles. Y tampoco le contará que ella también cultiva su propia devoción hacia los pájaros, que extraña mucho a la lora que heredó de su abuela, que es como su hermana, pues se crió con ella y que no va desde que la dejó a cargo de una tía en Zacapa cuando se marchó a Estados Unidos. Ni que le preocupa que la tía reporte que la pájara se ha vuelto silenciosa tras su partida,
que le manda mensajes de voz todos los días por el WhatsApp para que no muera de pena. A veces llora cuando en el camino de regreso a casa nota desde el bus un letrero frente a una tienda de mascotas que oferta a los bebés por $300. Eso tampoco se lo cuenta. Él no pensará en los vínculos que podrán tener esos viajes tan disímiles, sino 3 otoños más tarde, cuando la mujer que le desempolva al mundo deba partir de un momento a otro. La mañana en la que ella la deporten a Guatemala en el único avión en el que montará en su vida, tras serles negada la solicitud de asilo. Él irá a la reserva a fisgonear el entusiasmo de las aves que hacen escala en su rincón. La evocará mientras espera con su lente a que algún pájaro vaya a tomar agua al río. Se preguntará si pudo llevarse consigo los binóculos que él le heredó hace poco o si los dejó en la casa de la hermana con su hijo. Intuirá que ella está aliviada de no cargar más sobre la piel lacerada del tobillo el brazalete electrónico que el juez mandó a instalarle hace un par de meses para monitorearla y tener que correr a conectarse al enchufe de la pared cuando la alarma chilla porque tiene poca batería. Especulará sobre los pájaros hermosos que se pueden avistar en Guatemala y le vendrá a la mente una foto del azulillo índigo que migra en esas épocas a Centroamérica y que hasta ahora solo ha visto en internet. Se prometerá viajar allí próximamente, quizás entonces pueda ver por primera vez un quetzal y de pronto también visitarla a ella, aunque siempre lo ponga nervioso los reencuentros. Kelly, muchas gracias por compartirlo. Me he leído muchos comentarios que la gente ha hecho sobre este libro y la mayoría de la gente dice que como que después de terminar el libro no sienten igual el sonido de un pájaro, van por la calle y no sienten lo mismo que sentían antes por un perrito callejero, por los insectos, como que cambian la mirada un poquito sobre lo vivo y yo creo que esa es como la invitación de la autora, ¿cierto? A regalarnos como un poquito de esa empatía también desde la literatura. No sé, San, si ya llegaste a la casa y nos querés contar un poquito cómo fue tu experiencia, sin mucho spoiler, pero que nos contés cómo te sentiste leyendo este libro para que los muchachos se animen a terminarlo y Mauro a empezarlo. Mauro ya empezó. Pero yo apenas voy en la mitad. Yo no voy en la mitad nomás. Contá cómo vas, hasta dónde vas. Lo que pasa es que uno siempre como que lee historias de humanos, ¿cierto? Uno se centra como en los sentimientos, las emociones, las percepciones de los seres humanos. Entonces sentir que uno ya es como que entra en los animales y se los imagina con todo lo que ella describe, ya uno dice, ay, güey, madre, pues el mundo pequeñito de un ave o de un perro, o sea, ya uno como que siente como si fuera un animal, algo así. Entonces ha sido muy sensitivo para mí, me ha despertado muchas emociones, me ha gustado mucho y me siento muy diferente. Sí, ya uno no mira la naturaleza igual. A ellos, pues, por ejemplo, yo quiero mucho mis gatos, pero ahora los quiero más. O sea, hay que sentirlos en todo su esplendor. Total, total. Y además, como entender su atmósfera, su espacio, cómo ven, como todo, me parece muy lindo lo que este libro está regalando. En serio, les recomiendo la posibilidad también de escucharlo en audiolibro, que además no está con voz españolete, sino que está con una voz muy bella y creo que también les puede gustar mucho, Kelly, para cuando no tenga tiempo ahí en el hospital también pueden escucharlo. ¿Y Y dónde está el bueno. audiolibro? En ¿En Spotify Libby. dónde? El audiolibro está en Libby. Se los voy a poner ahí en el. ¿Qué Ah, es bueno. eso? No sé. Se los voy a poner ahí en el chat. Libby es la aplicación de las Listo. bibliotecas de Colombia, ¿cierto? Como la red de bibliotecas. Ah, Funciona si ponlo, tenemos me carnet. culturizo. ¿Ah? Ah, Pero no el tengo, carnet pero es la lo puedo cédula, yo creo averiguar. que todos tenemos. Pues por alguna Sí. razón creo que todos tenemos. Si no, pues un día nos hacemos una salidita a ir a sacar el carnet. Pero es una aplicación súper buena porque tiene muchos libros gratuitos y tiene también audiolibros. Y me lo busqué y ahí está el audiolibro. Sí, Bueno, muchachos, esa era la sesión de hoy. Invitación a seguir leyendo, a darla toda con el último libro del año. Yo sé que a veces se hace como difícil sacar el tiempo, pero créanme que es un libro que vale la pena. Solo requiere 7 páginas, 7 hojitas diarias y miren que se lee muy rápido. Quería invitarlos también. A contarles que vamos a hacer un concurso. Penguin nos mandó unos regalitos de Navidad al club de lectura, como 10 libros nos mandó, entonces voy a distribuir libros para todos los grupos. Les voy a mandar una plantillita
para publicar en Instagram y con eso quedan inscritos pues como para el concurso de los libros porque no sé cómo más hacer esa rifa. Entonces les voy a mandar una plantillita que les hice por si quieren responder y etiquetar y ahí quedan listicos para el concurso de los libros y la verdad fue bacano porque mandaron libros como muy lee mi alma, no era como cualquier cosa, sino como que se tomaron el trabajo, mandaron una biografía, mandaron, después yo les muestro lo que enviaron para que se animen. ¿Y quién las mandó? Penguin, Ah, tengo. Penguin los mandó de regalito. Vea, mandaron de Stefan Zweig, Ay, mandaron ¿qué como dice ahí, una, Marce? ¿qué? Porfa, ¿cuál es el título? El mundo de ayer. Ay, es que es hermoso ese libro, me han Es dicho. hermoso y Voy a ver. tiene que ver con Europa, entonces ojalá y se lo ganen. Bueno, está este que tiene que ver una obra poética de José Asunción Silva que debe ser precioso, los cuentos completos de Elena Garro, está uno de Pamuk, o sea, como que no nos enviaron cualquier cosa, está Julia Navarro, con este que se llama Cuando ellos se van. El perrito. Ah, Sí, cuando está el de Dipra Chopra, pues para los que les gusta temas así, pues como más espirituales, y también nos enviaron El Mundo Equino. Entonces hay varios muy bacanos para que se animen a llenar la plantillita y a entrar en ese concurso, porque ya hasta regalos de Navidad nos están mandando y eso está muy bueno así. Qué nota. Sí, entonces ahí se las voy a mandar. Disfruten la noche, disfruten diciembre y el martes cerramos. Entonces, Mauro, métale candela, Julie, métale candela, Sandra también métale candela. Y si no pueden el martes, este libro también lo estamos leyendo los jueves y los sábados, para que sepan. De súper. una. Claro que sí. Hágale pues. Bueno, Muchas gracias, Marce. Los Gracias, quiero gracias a mucho. todos. Chao. Yo también. chao, feliz Gracias. Chao, feliz noche. Nos noche. vemos. Chao. Chao.